eso es todo lo que vamos a utilizar para poder poner en marcha un motor monofásico utilizando un contactor con una bobina de 220 volt, en el cual en ese contactor va a haber contacto normalmente abierto y normalmente cerrado. Algunos le dicen interruptores también, mínimo 2 de cada uno. Antes habíamos visto nosotros lo que fue el electromagnetismo, lo que fue el campo electromagnético y cómo trabajaba una bobina. Ahora, todos esos conceptos que hemos visto en clases pasadas, ahora los vamos a utilizar en un trabajo práctico que también se utiliza en cualquier fábrica o en cualquier industria con respecto al arranque y parada de un motor, ya sea también monofásico o trifásico. Bien, entonces tenemos un contactor de 220 volt, que es la bobina de 220 volt. Puede haber también bobina de 12 volt, de 24 volt, de corriente alterna, corriente continua. Depende la utilización y cuál es la potencia con la que se está trabajando en ese equipo. Dos pulsadores, uno normalmente cerrado y otro normalmente abierto. Son pulsadores industriales. La señalización de marcha y parada es a través de los LED. Los LED es un elemento lumínico que nos va a ver lo que se coloca en paralelo en el circuito, en esa conexión, para indicar si está en marcha o si está en parada. Y la autorretención. La autorretención es importante para poder que se lleve a cabo ese accionamiento de marcha y que quede continuo. Lo vamos a ver en un circuito que utilizamos, que es una demostración, es un soft demostrativo que armamos todo este circuito y en el cual podemos también ver la falla o si está bien hecho la conexión o el circuito eléctrico, para luego llevarlo a la práctica. En este caso los alumnos nos van a hacer la demostración utilizando aquellos viejos tableros BIM, ¿no? Que todavía nos seguimos utilizando en estas clases didácticas. Gabriel Martínez nos va a hablar sobre un tema muy entretenido, ¿no? Sí. El arranque y detención de un motor monofásico de inducción mediante un contactor. Un contactor es un elemento de maniobra que se utiliza sobre todo en los circuitos trifásicos. Acá tenemos un contactor didáctico donde se puede apreciar. Esto es una bobina que al suministrarle corriente crea un campo magnético que hace que los contactos se cierren. Ahora, explicándolo acá, esta sería la bobina, esto sería un vástago que al suministrarle corriente a la bobina, estos contactos se cierran y este que está cerrado se abre. Ahora, mediante estos dos pulsadores tenemos el pulsador verde de marcha y el pulsador rojo que es de parada. Mediante el verde abro el circuito, mediante el rojo desconecto todo el sistema. También lo que vamos a hacer es señalizar el funcionamiento o no funcionamiento de que está funcionando el circuito. O sea, esto vendría a ser como una señalización. Claro, es una señalización. Por ejemplo, cuando hay un tren de máquinas trabajando en una textil, una alimenticia, vemos las lucecitas, claro. Si está encendido o está apagado. Si está encendido o si está apagado. Exactamente. Bueno. Bueno,
vamos a empezar. Esto que está acá arriba es una línea de alimentación que posee 3 fases y un cable de neutro. Esto está desactivado por el momento por una cuestión de seguridad. Para accionar esto se viene hasta esta caja de térmicas y se abren las fases que se quieran abrir. Tenemos las 4 que corresponden a estos 4 puntos. Ahora, tenemos que comenzar por la parte de ponerle corriente a la bobina. Para eso se toma una fase, se va hacia la entrada de la bobina. Ahora, de la salida de la bobina se va hacia el pulsador, que es la entrada del pulsador verde, que se tendría que hacer un paralelo con un contacto abierto del contactor para que se haga una autorretención. Ahora, con la salida del punto que se hace una autorretención, se va hacia el pulsador verde que comparte con el pulsador rojo. Ahora, la autorretención quiere decir que se energiza la bobina, y queda autorretenida. Queda así. Y para que se desaccione tendría que tocar otro pulsador. Por eso tenemos marcha y parada. Ahora, con el pulsador de parada lo que hacemos es suministrarle corriente neutra. O sea, vamos al... O sea que el neutro viene directo, como este claro, acá pulsador está abierto. Exactamente. Ahora, vamos y le suministramos corriente. Tenemos el neutro y la fase R. Acá se representa con la R, con letras. Entonces tenemos que está indicando la luz roja, y entonces está alimentado la R, ¿no? Exacto. Sí. Esa es la línea. Sí. Entre neutro y R, ¿cuánto tenemos? Ahí tenemos 220 volts. Muy bien. Ahora, con este pulsador yo acciono la bobina. Bueno, con este se desactiva todo. Ahora lo que hay que hacer es una señalización del... Claro, porque uno activa, pero no sabe si realmente está energizada y si hubo la autorretención, ¿no? Correcto. Bueno. Ahora. ¿Cortamos o sí, trabajamos? Cortamos. Damos la corriente. Voy a señalizar lo que sería el pulsador de marcha y el de parada. Ajá. Bueno, para esto, primero hay que alimentar. Sí. Para eso hay que alimentar el normal cerrado. Primero se alimenta el normal cerrado. Sí. Ya que tiene una entrada y una salida, en la salida se le deriva a la entrada de la lámpara roja. De la lámpara roja se le deriva al neutro. Al neutro, bien. Sí. Esto va a hacer que cuando esté desactivado esté prendida la lámpara roja. Ajá, porque este contacto está cerrado. Sí. Entonces cierra el circuito, pasa por la lámpara. Exactamente. Muy bien. Y ahora vamos a alimentar el normal abierto. Ya que tiene una entrada y una salida. Bueno, vamos a elegir otro cable. Bueno, alimentamos el normal abierto, ya que tiene una entrada y una salida. De la salida la llevamos a la lámpara verde. Y de la lámpara verde al neutro. Esto va a hacer que cuando esté encendido se emprenda la lámpara verde. O sea, cuando esté activado se va a prender la lámpara verde. O sea que esta lámpara está en contacto cerrado y esta Sí. sería en contacto abierto. Sí, sí. Bien. Bueno, ahora vamos a probar. Puede ser que
si no abre. Como ven, está encendido. Esto quiere decir que está desactivado. Ahora, cuando le pulse la marcha, se tiene que apagar y encender la verde. Eso quiere decir que la señalización anda con el contactor. Nos está indicando que la bobina está activada. Sí, exactamente. Y hubo una autorretención. Sí. Bueno, para el arranque del motor monofásico, primero hay que alimentar el normal abierto R. Y de la salida del normal abierto se deriva al campo principal. Bueno, ya está alimentada por una fase. Ahora, en paralelo, se conecta el campo de arranque y del campo de arranque al capacitor. De la salida del capacitor al centrífugo. Y aquí, con el neutro, ya que este va a salir a la salida del neutro, se va a necesitar hacer en paralelo y derivarlo. Vos dijiste de paralelo, ¿no? Sí. O sea que esta bobina de marcha o trabajo y con Sí. esta bobina de arranque se pone en paralelo, Sí. ¿no? En el momento de arranque. Sí. Y después despega esta bobina y sigue con la de arranque. Perdón, la de marcha. Bien. Bueno, ahora vamos de la salida del normal Sí, abierto. sí. Vamos a ir al neutro. Y esto ahora tiene que arrancar. O sea, cada contactor tiene una numeración acá Sí. correspondiente, ¿no? ¿Qué corresponde? Que hay que seguir esa línea cuando tenemos circuitos mucho más complejos, inclusive en los cables Sí. se le va colocando, ¿no? Sí. Esa señalización. Muy bien. Ahora vamos a probar el motor. Sí. Como ven, arrancó. Esta luz, que quiere decir LED, Sí. es la que demuestra que el motor anda. Ajá. Y ahora con el pulsador de parada. Bien, le damos las gracias entonces a Gabriel y a Susana para demostrarnos en esta clase de hoy sobre cómo es el funcionamiento a partir del uso de un contactor y también de cómo en este caso se utiliza una autorretención en un motor monofásico. La línea 1, 2 o 3, le ponemos línea 1, 2 y 3 porque está dentro del soft de demostración que tenemos nosotros, una demo. Llega a ser R, S o T. Sabíamos que entre neutro y R hay 220. Tenemos un pulsador normalmente abierto, un pulsador normalmente cerrado. O sea que pulsando activamos este contactor, o sea, le damos alimentación energizamos la bobina y la bobina forma un campo electromagnético y ese campo electromagnético va a atraer este eje y al atraer ese eje móvil, este contacto normalmente cerrado lo va a abrir, a este contacto normalmente abierto lo va a cerrar, a este normalmente abierto lo va a cerrar y a este normalmente abierto lo va a cerrar. Cuando lo cierra, se produce una autorretención. ¿Qué quiere decir? Que yo pulsando y retirando mi dedo,
Este se cierra, ¿por qué? Porque se energizó la bobina. Al energizarse la bobina, cierra este contacto. Y este contacto, al cerrarse, pasa, la fase está conectado acá y me lo realimenta, me está realimentando la bobina. Por eso se queda autorretenido, porque al cerrar este contacto me queda la bobina energizada constantemente. La única manera de poder desactivar la bobina es pulsando el de parada, o sea, este normal cerrado lo pulsaría y se abriría así el circuito. En la parte de autorretención se utiliza muchísimo en electricidad, en electrónica también. Bueno, esta parte me serviría en la S o la línea 2 para la señalización, tanto de la parada como de la marcha. Y tomamos la otra línea para el accionamiento del motor. Casi siempre se toman distintas líneas para no sobrecargar una, para no hay una sobrecarga. Bueno, entonces se cierra este contacto normalmente abierto y se produce el arranque del motor. Bueno, vamos a verlo primero en un SOS demostrativo. Bueno, este SOC de simulación, tenemos también un menú, barras también que pueden ser flotantes y una librería que puede ser, consta de partes neumáticas, electroneumáticas, también se puede usar para PLC y en este caso lo usamos para hacer una demostración de un arranque de motor monofásico utilizando lo que dijimos, autorretención y la señalización. Usamos los controles eléctricos, les estamos agregando las líneas 1, 2 y 3, el neutro, los contactos, el pulsador normalmente abierto, que lo usamos para la marcha, el pulsador normalmente cerrado, que lo utilizamos para la parada. Y en este caso tenemos un relé que, bueno, nos figura también, lo podemos utilizar como un contactor en este simulador, ¿no? Y alimentamos ahora las líneas con el cable eléctrico para ir cerrando el circuito. De acuerdo al circuito que teníamos el esquema hecho anteriormente en el pizarrón. Cerramos los circuitos. Ya en esta biblioteca tenemos una cierta librería de elementos utilizados no tan solo en Estados Unidos, sino en Europa. La simbología a veces es un poco variada en este aspecto, ¿eh? Bien, usamos la línea 1, 2 y 3 o la R, S o T por el tema de no sobrecargar una línea, ¿eh? Bueno, acá tenemos, alimentamos, ponemos en la simulación, lo podemos hacer en paso a paso, cámara lenta, para ver mejor los detalles. Al pulsar la marcha, vemos que se enciende la luz verde y el motor monofásico, acá que hay una flecha en el giro del rotor,
Bueno, vemos que el motor está girando. Podemos ver en la simbología del contactor o relé, en este caso, que abre el contacto normalmente cerrado, cierra el normalmente abierto y cierra el normalmente abierto, y es ahí como se produce la marcha. Se prende la luz verde de marcha y el motor monofásico indica una flecha de giro. El arranque y parada de un motor monofásico de inducción con capacitor se realizó a través del accionamiento de un contactor, provisto en este caso de una bobina de 220 volts con señalización de marcha y parada. El motor monofásico tiene un campo de arranque o bobina de arranque en serie conectado a un capacitor y un sistema que actúa como interruptor denominado centrífugo. Estando parado el motor, esta plaqueta está cerrada. Al alcanzar una velocidad nominal del 80%, se abre desconectando el campo de arranque. El campo principal, o también llamado bobina de marcha o trabajo, es el que permanecerá funcionando, generando una inducción permanente al rotor, el cual seguirá girando. Un pulsador normalmente abierto es usado para la marcha y un pulsador normalmente cerrado para la parada. Ambos pulsadores están conectados en serie junto a la bobina ubicada en el contactor. Un contacto normal cerrado del contactor es utilizado para la señalización de parada, indicado mediante la lámpara roja. Un contacto normal abierto del contactor es usado para la señalización de marcha, indicado con una lámpara verde. El motor de inducción es conectado en otra fase o línea con otro contacto normal abierto para que no se produzca una sobrecarga en la línea. La autorretención se origina con la conexión de un contacto abierto a la salida del pulsador de marcha. De esta manera, al energizarse la bobina del contactor, se produce la autorretención. Al oprimir el pulsador normal cerrado de la parada, se desconecta la misma.